Alrededor de las preguntas que genera la conciencia, se ha construido el debate más largo de la filosofía occidental, que recorre desde los presocráticos hasta nuestros días. ¿De dónde proviene eso que conoce, investiga, recuerda, sueña y tiene percepciones sensoriales durante el día y la noche? Eso que discierne entre el mal y el bien, entre lo absurdo y lo real, entre lo bello y lo feo, y que sospechamos constituye nuestra más profunda identidad. ¿Dónde se aloja o se produce nuestra conciencia? ¿Cuál es la relación entre la mente y el cuerpo? Durante las últimas 3 décadas, los aportes fulgurantes de las neurociencias a esta discusión han cobrado un papel fundamental. Ya no se trata únicamente de especulación, observación de pacientes y de lógica, sino de algo que se puede medir con aparatos, comparar, estudiar. Consciente de la larga duración de la controversia y de que aún falta muchísimo por descubrir, la revista de la Universidad de México dedica el mes de febrero a este apasionante tema. Bienvenidos a una edición más del programa de la revista de la universidad. Hoy vamos a continuar con nuestra exploración de la conciencia con una invitada, pues bueno, para mí muy especial. Es la doctora Ruth Axelrod, quien se doctoró en psicología clínica por la UNAM. Es diplomada en psicoanalítica didáctica por la Asociación Psicoanalítica Internacional y la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis. Es colaboradora de El Heraldo con el programa de radio Dialogando con mis psicoanalistas y la pueden escuchar los sábados de 11 a 12 por el 98.5. Ruth, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muy contenta de estar aquí contigo, Yaelita. Es un honor que haya un lugar para mí aquí y que podamos hablar de temas que yo pueda aportar a tu audiencia. Pues muchísimas gracias por recibirnos ahora en tu consultorio, ahora que estamos en esta modalidad de distancia. Pues te vamos directamente a pedir consulta a tu lugar del trabajo. Y, y bueno, puesto que la psicología se dedica al estudio de la mente humana, me supongo que hay una idea gremial de lo que es la conciencia. Te digo que en la revista de este mes hemos tratado de abordar la conciencia desde múltiples disciplinas. Hemos visto cómo se ha abordado desde la psicología, lo que nos dicen ahora las neurociencias, la filosofía. Pero, ¿qué es la conciencia para el psicoanálisis y la psicología? Bueno, la palabra es muy vieja, es tan vieja como el ejercicio de la humanidad y refiere a poder separar una cosa de la otra a través de la mente, refiere a poder dar cuenta de cosas que nos suceden y que nos suceden a través de los sentidos. Nosotros tomamos conciencia de la realidad, podemos conocer nuestro entorno y lo hacemos con los 5 sentidos que tenemos a la mano, y también podemos tener la capacidad de reflexionar sobre esa realidad y tener una postura frente a esa realidad y también juzgar nuestras acciones desde esa realidad. Tomar conciencia es tener esa posibilidad de entender lo que le sucede al sujeto a través de esa capacidad de la conciencia. Pero es muy lindo cuando decimos, ¿y qué pasa con la inconsciencia? Porque ¿cómo nos quitamos la conciencia si los sentidos son los que tenemos, ¿no? Podemos cerrar los ojos, podemos cerrar la boca, pero no podemos dejar de respirar, no podemos dejar de oír. Es decir, nuestro cerebro, nuestro cuerpo va a tener una referencia de estimulación tanto de día como de noche, ¿sí? Habrá estímulos que podamos darnos cuenta de ellos, estar al tanto del color de las flores, del olor de la miel, ¿no? Pero habrá otros estímulos que estén ahí y que nosotros estemos en contacto con ellos y que no nos demos cuenta y que de alguna forma queden marcados en la memoria de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, en nuestras memorias, porque tenemos diferentes memorias, ¿no? Y ese lugar de no dar cuenta de la estimulación de lo que pasa afuera o de lo que pasa adentro, entraría dentro de esa posibilidad de qué es la inconsciencia. ¿Somos conscientes o somos inconscientes? La verdad es que todos somos un poquito de los dos. Estamos hablando por supuesto que lo primero que iba a preguntarte es el inconsciente, porque me supongo que en el psicoanálisis hay hay un enfoque o digamos un interés particular precisamente por el inconsciente, ¿no? Que es este gran desconocido
que nos han dicho que cargamos con nosotros, ¿no? Este gran desconocido, esta gran cantidad de información que aparentemente influye en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos, todo lo que no tenemos consciente, que también influye en nosotros. Y por eso crea tanta fascinación, porque siempre queremos saber qué es lo que está escondido, qué es lo que de qué es lo que no tenemos conciencia, ¿no? ¿Dónde están los secretos de nuestras actuaciones y de nuestro ser? Pero estás diciendo que el inconsciente registra cosas que no registra, o sea, hay un registro consciente y hay un Sí. registro inconsciente. Pero Ujú. ¿se registra realmente todo o también el inconsciente registra solamente una parte de la realidad? Te lo estoy preguntando pensando, por ejemplo, en un cuento de Borges, no sé si recuerdas a Funes el Memorioso, que es este personaje que pues casi enloquece y no puede vivir porque lo recuerda absolutamente todo. Bueno, tenemos la suerte de tener nuestros mecanismos de defensa frente a diferentes tipos de materiales, ¿no? Pero dentro de la teoría de la metapsicología freudiana, que es así como cuando estudiamos psicoanálisis tenemos que estudiar metapsicología, ¿no? Que refiere a aquello que no vemos, ¿no? Más allá de la cosa física, ¿no? La conciencia y la inconsciencia son funciones de un sistema. El sistema perceptual, ¿no? Y que tiene guiones que puede separar qué es lo que se nos va a quedar como material que podemos acceder a él con facilidad, quizá porque algo que entró a la conciencia, alguna circunstancia perceptual de cualquier forma quedó ahí y nos dimos cuenta, y va a haber otra parte que va a ser mucho más difícil acceder a ella, necesitamos mecanismos de memoria más complejos, ¿no? Y después habrá otra parte de la inconsciencia que va a ser casi imposible llegar a ella. Es decir, el inconsciente, en la primera tópica freudiana, el inconsciente que está dividido en tres áreas, ¿sí? Inconsciente, preconsciente y consciente, ¿ok? Tiene diferentes características que nos van a permitir acceder o no acceder al material que hay en ese registro, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la historia de la memoria de un individuo, eh, los bebés tienen sus vivencias y pensamos que lo traumático es lo que se va a quedar y se va a sostener en la memoria, ¿no? Aunque queramos, va a ser casi imposible que cualquiera de nosotros recuerde su época bebé. Y no es porque haya sido buena o mala, simplemente el sistema no tiene la capacidad para la memoria. No estaba listo el aparato de la memoria para poderlo recordar. Pero si hubiese habido algo muy, muy complejo en el camino, quizás sí alguno de nosotros pudiese acceder a algún recuerdo parcial de ese material que ha quedado en esa historia que es inconsciente. Pero vámonos a etapas del desarrollo infantil en donde, digamos, los niños ya tienen posibilidad o los adultos tenemos ya posibilidad de recordar cuando teníamos 2, 3 años. No nos vamos a acordar de todo, pero nos vamos a acordar de algunas cosas, ¿no? Del primer día de clases, del día que nació el hermano, o sea, de las cosas importantes que están ahí guardadas, ¿sí? Vamos a poder acceder a ellas. Entonces hay un lugar en donde memoria e inconsciente se van a estar registrando de forma común. Eh, Está la teoría de que lo que más recordamos es lo doloroso, lo que nos afectó, lo que nos hizo daño, ¿sí? Y después hay otro material que aún doloroso y complicado nos cueste trabajo recuperar porque nos dé pena, porque nos dé vergüenza, porque no sea parte de lo que se puede decir socialmente, ¿no? Entonces tenemos la historia consciente y la historia inconsciente. Tenemos la historia de la familia, el efecto transgeneracional, que se transmite de forma no verbal, que es muy difícil de recuperar, pero que se puede hacer y porque está en el preconsciente. ¿Sí? Esos tres lugares. Comprendo. Y el objetivo de un análisis es acceder al preconsciente y al inconsciente. Sí, sería esa idea de poder armar un poco esa historia que está desorganizada y perdida y que domina un poco las formas de hacer de cada uno de nosotros sin entender qué nos pasa, ¿no? Pero, Quisiera mencionar. no, no, adelante, por favor, menciona. Luego nos damos un corte y continúo.
Bueno, quiero hablar de 2 características que me parecen vitales para poder entender este efecto del lo inconsciente, porque hay quien dice lo inconsciente, hay quien dice el inconsciente, y habría que decir la inconsciente también, ¿no? Y podemos jugar también con lo femenino en lo inconsciente, ¿no? Pero hay 2 características muy importantes, que es lo atemporal. Las leyes de lo inconsciente freudiano radican en no distinguir el tiempo del reloj, ¿sí? O sea, hay un posible repetir presencia, ausencia, presente, pasado, ¿no? Y el dominio del principio del placer, es decir, el gusto por el deseo, el gusto por provocar el deseo, no necesariamente el principio de realidad. Pero vámonos a comerciales. Vámonos a este corte, Ruti, y regresamos con, bueno, yo quisiera saber, voy adelantando la pregunta para, pues si la dejamos a nuestra audiencia, si nos conviene realmente elucidar todo lo que hay en el inconsciente. Vámonos a un corte y volvemos. Estamos de vuelta con la doctora Ruth Axelrod, analizando las partes visibles e invisibles, conscientes e inconscientes de nuestra mente. Ruth, nos fuimos a corte con una cuestión, pues para mí quizás clave. ¿Nos conviene conocer todo lo que hay en nuestro inconsciente, destapar todos estos motivos ocultos, todas estas historias que nos influyen? ¿O es necesario justamente tener una reserva, o sea, hay una función de toda esta información secreta? O sea, es necesario tener estos secretos, es necesario guardar cierta información secreta para nosotros mismos. Bueno, yo creo en la intimidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y en la intimidad podemos tener los secretos abiertos, pero no creo que vayamos a poder tener la facilidad de conocerlos todos. No, no alcanza la vida para ir descubriendo todos los secretos de él, pero es importante saber que nos formamos y estamos formateados por por este sistema familiar, social, en el que vivimos, que está lleno de enigmas, y pienso más en poder ir como desanudando los enigmas que nos atacan o aquellos ejercicios que nos generen síntomas. O sea, acostarme en un diván para hablar de mis sueños, para encontrar los lapsus, para ver por qué en un chiste puedo ser sádica o agresiva, o qué pasa si me da miedo hablar de sexualidad. O sea, esas cosas que impiden el bienestar, creo que sí nos caería bien desanudar los síntomas neuróticos naturales de la adaptación y aquellos síntomas que nos llevan a situaciones de angustia que nos hacen pasar malos ratos o malas relaciones, ¿no? A eso le llamamos formaciones de compromiso, es decir, en donde lo inconsciente ha hecho una negociación con las áreas para mantener cierto sistema secreto, pero que se devela a través de una sintomatología, ¿sí? Entonces, la persona está sufriendo. Ahí sí creo que vale la pena dedicarle mucho tiempo, porque es un sufrimiento que puede irse disminuyendo. Pero hay secretos entonces que es bueno guardar. Si algo me causa placer, no forzosamente necesito ir a buscar las causas de ese placer. Puedo continuar. Digamos que entonces es un conocimiento, un trabajo de conocimiento que se hace solamente guiados por el síntoma y el sufrimiento. No, no necesariamente, también te puedes ir por el ejercicio de los placeres y entonces nos vamos a la línea de las adicciones, que en un ratito nos va bien con trastornos de la conducta alimentaria o con sustancias o con conductas que sean complicadas, ¿no? Cualquier cosa en exceso nos va a llevar a situaciones complicadas. Ahí es donde vale la pena desanudar el inconsciente. ¿Y qué se expresa en los sueños, Ruth? ¿Qué parte de nosotros? Todo. Bueno, es como esta es una pizarra, ¿no? Los sueños son ese lugar exclusivo en donde cada uno de nosotros puede con arte, con imaginación, generar representaciones, imágenes, estructuras que nos lleven
a satisfacer ciertos deseos que no sabíamos que teníamos, ¿no? A poder decir, acercarme con la persona a la que más miedo le tengo, jugar a que mato a mi vecino, jugar a que me como todos los chocolates de la ciudad, ¿no? Es una libertad muy selectiva, muy elaborada, en donde condensamos personajes, ideas, fantasías, miedos, ¿no? Y nos ayudan a elaborar muchas cosas. Pero aquí estamos hablando de entonces estás hablando de ensoñación consciente, cuando creo e imagino, ¿no? No, esa existe, claro que sí, pero es día. Estás hablando de los sueños nocturnos. Pero, de acuerdo. Y nos permiten tratar, o sea, permiten develarnos, están revelando parte entonces de nuestro inconsciente, de nuestros deseos, de nuestros miedos. O sea, todo esto es una revelación, o sea, son legibles. Sí, Perfecto. traducibles, ¿sí? Y son individuales y muy singulares, ¿sí? Y además son multifacéticos y multideterminados. Y un sueño puede ser traducido, transparentado de cierta forma en una sesión y 3 sesiones después le vamos a encontrar un nuevo significado y los dos son Sin válidos. embargo, hay un cierto inconsciente entonces colectivo, ciertos deseos y miedos colectivos, puesto que hay libros y hay interpretaciones de sueños que parecen aplicarse o que podrían aplicarse, ¿no? Como ciertos arquetipos que se repiten. Mira, hay diferentes teóricos en esa relación, ¿no? Por ejemplo, Jung, que es el maestro de los arquetipos, que nos daba diferentes elementos que se pueden generalizar. Si bien se puede jugar con eso, yo tengo así como tendencias más singulares en relación a que hay sueños que te pueden hablar de ciertas metáforas, generalmente son símbolos, ¿no? Que te llevan a lugares estructurales de tus angustias infantiles. ¿No? Especialmente, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia y que nos ha tocado toda esta transición de cómo vivir y cómo tolerar nuestros muertos y lo que nos pasa a los que no nos quedamos aquí, ¿no? En lugar de la elaboración de los duelos por excelencia son los sueños nocturnos, ¿no? ¿Has advertido en tus consultas un cambio onírico, digamos? Sí, ¿Sí? sí, sí, creo que o soñamos un poco más o somos más conscientes de los sueños y estamos más solos y entonces nuestros sueños son nuestra plataforma online, individual, nocturna, ¿sí? O hay como más necesidad, o todas estas juntas, ¿no? Yo creo que sí. Ha aparecido entonces un mundo de sueño un poco más potente con la pandemia. Fíjate que sí había escuchado a muchísimos colegas mencionar que estaban soñando más. ¿Y son sueños angustiosos, Ruti? Sí, sí, creo que la pandemia nos ha llevado a espacios en donde nuestros miedos primarios de destrucción, de autodestrucción, de soledad, de abandono, ¿no? De la condensación de muertes diferentes, de despidos más complejos, ¿no? De irse aún más allá de una forma solitaria, de no poder hacer los rituales de despedida o de inclusión, ¿no? Muy complejo, complejo, diferente. Entiendo, y cuando estamos teniendo sueños así de complejos, podemos considerar que nos estamos de alguna manera curando a través de estos sueños, o más bien es una señal de hay que ir a un análisis de urgencia. No sé si de urgencia, pero estaría lindo poder traducirlo a un lenguaje cotidiano, ¿no? Que te permitiera hacer algo con esas angustias, ¿no? Porque sí creo que la creatividad de lo inconsciente en los sueños es vital para todos, porque es ahí donde se reflejan aquellos elementos perceptuales cotidianos, como decíamos al inicio, ¿no? O sea, tenemos conciencia de algunas cosas que nos habitan, que nos llegan, que se incluyen en nosotros y de otras no. Claro. Ruti, pasando a otro tema que también tiene que ver con el inconsciente o lo que se llama el subconsciente o el preconsciente, es la cuestión ciertamente inquietante del control externo de la gente, de los individuos e incluso de las masas, por discursos que apelan al subconsciente o al preconsciente o al inconsciente. Y no solamente estamos hablando de discursos
políticos, estamos también hablando a veces de discursos mercadológicos, ¿no? ¿De qué manera puede un discurso o pueden manipular tanto nuestras elecciones políticas, nuestras actitudes ante las circunstancias sociales que estamos viviendo y también de qué manera pueden manipular nuestras compras? Bueno, es increíble, pero es así, es así. Y más vale que no lo dejemos en lo inconsciente, que seamos conscientes de que participar en cualquier tipo de red social, ¿no? Y participar en darle información a la computadora, no solo es ir y venir. Yo le doy información a la computadora y la computadora y los grandes ejercicios eh, virtuales están al tanto de nuestros gustos, nuestros intereses, nos alimentan y claro que sí hay un ejercicio de manipulación, que también es un gusto estar informado y estar al tanto de las cosas y es importante que tengamos conciencia todos de que en el ejercicio de estar cerca de la pantalla está con nosotros y nosotros con la pantalla, es decir, lo que nosotros ofrecemos a la pantalla se va a llevar a una base de datos y esa base de datos va a tener posibilidad de manipular esa información. Entonces, no podemos ser ajenos, somos académicos, estudiamos online, damos clases online, nos informamos online, yo trabajo muchísimo online, estamos grabando y hacemos ejercicios virtuales y eso hace que las máquinas sepan qué hacemos. ¿No? Dirigidas hoy en día todavía por los hombres, que espero siempre sea así, ¿no? Que esa es mi fantasía inconsciente, ¿no? Que un día sean las máquinas las que nos dirijan a nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ahí va a ser otro tipo de psicología con las, a ver qué le encontramos a las máquinas en sus psicologías. Ruti, debemos tener que hacer toda otra nueva disciplina. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos siendo manipulados no solo por una computadora, sino por una ideología? Bueno, O que nada la nuevo gente bajo el está siendo sol. manipulada, que una sociedad está siendo manipulada. Así somos, así vivimos, así es el grupo, así es la comunidad. Las comunidades para organizarse requieren líderes, necesitamos ideologías que nos lleven a un lugar. Los periodos históricos han estado matizados por esas dinámicas como la que tenemos ahora y todas las transiciones van cambiando con ideologías que sostienen lo que somos o lo que quisiéramos ser. Pero sin No es lo embargo, mismo. creo que hemos buscado en las democracias actuales, o por lo menos en nuestras sociedades actuales, que nuestras decisiones sean conscientes y racionales. O sea, que vayamos por una ideología, por decisión propia y no por manipulación de miedos inconscientes, quizás. Difícil, siempre van Sí, juntos. mira, qué interesante. Oye, Ruti, sé que te has interesado, que trabajas mucho con las relaciones de pareja. Entonces, dejemos por ahorita las ideologías que van hacia las masas y vayamos a este plano un poco más íntimo. ¿Qué papel juega el inconsciente en una relación de pareja? Uf, pues bueno, quizá empecemos desde por qué queremos tener pareja y la elección que vamos a hacer. Muchas veces está matizado por lo que nos gusta o lo que no nos gusta y eso viene de los gustos infantiles. Por ahí decimos que si nos faltó papá, vamos a ir a buscar otro papá o si nos sobró papá, buscaremos uno que se parezca un poco o a papá o a mamá. Eh, estamos moldeados modelados por nuestros otros significativos y los principios de las historias de amor empiezan desde muy chiquitos, desde muy chiquitos. Yo difícilmente voy a poder amar a alguien muy, muy diferente a mis padres. Van a encontrar siempre un matiz similar. Qué interesante. O sea, no me puedo enamorar únicamente en base a mi vida de adulto. No, ¿No? no. Hay una predeterminación, no. No. Bueno, creo que me voy a tener, creo que nos has dejado a todos, a todo el auditorio y me has dejado a mí con una tarea pendiente. Necesito irme a digerir lo que me estás diciendo, voy a ir a analizar exactamente Podemos no estar por de qué quiero acuerdo. a quien quiero. Ruti, muchísimas gracias por esta interesantísima ventana a nuestro consciente e inconsciente. Gracias, Yael. Mucha suerte. Gracias. Y bueno, pues a cuestionarse, a cuestionarse.
Nos vemos el próximo Ahí viernes. estamos. Muchísimas gracias.